Dialogando con el padre Raúl Sánchez. A propósito de estos videos sobre la Eucaristía, me llama mucho la atención cómo los ateos y los hermanos separados, cuando se expone y se presenta estos milagros eucarísticos, ¿no?, que están científicamente comprobados, no hacen ningún tipo de alusión al respecto. Le quiero decir a usted, querido católico, qué es lo que hace la Iglesia Católica frente a este tipo de eventos extraordinarios llamados milagros eucarísticos. La Iglesia Católica no se inventa milagros, ni la Iglesia Católica define que algo sea milagro simplemente porque sí. La Iglesia Católica dice que es milagro es cuando la ciencia ya le ha aportado el dato, ¿no?, que no entiende las razones naturales, ¿no?, para que algo se suscite así en esa materia llamado pan eucarístico. ¿Cómo se lleva a efecto la investigación en estos casos? Simple. Pues cuando una hostia, una forma consagrada, empieza a sangrar, entonces se llama al obispo del lugar. Se le pone en conocimiento. El obispo, una vez hace las preguntas pertinentes iniciales para mirar que no es algo que una tinta que se le echó o que simplemente fue vino que está encima de la hostia, que hace las investigaciones iniciales y las preguntas iniciales de rigor. Entonces, cuando no encuentra razones explicables desde una perspectiva natural, entonces, ¿qué hace? Simplemente mandan al laboratorio estas hostias o estas partículas. Bien. Y no le dicen al científico qué es, sino simplemente le dicen, deme el dato, ¿no?, de lo que aparece allí en esto que le estoy entregando a usted. Entonces, el científico hace el experticio pertinente e informa y da el dato qué es lo que él observa allí. ¿Qué pasa después? Después entonces cogen esa misma forma y la parten en diferentes pedacitos y las envían a diferentes laboratorios. Eso es lo que llama investigación científica a ciegas, porque la partícula, la forma consagrada, dividida en diferentes partecitas, van a diferentes laboratorios y los científicos no saben qué es lo que van a investigar. Simplemente entran a hacer el experticio, ¿no?, en laboratorio para determinar qué es eso lo que le entregaron. Pues bien, una vez que se hace el experticio científico, entonces le informan a la iglesia o los encargados de esa investigación para la iglesia, entonces le entregan el dato. Mandan esas formas consagradas a diferentes laboratorios de mucho prestigio, los que están en Alemania, en Inglaterra o en los Estados Unidos. El experticio científico de investigación es a ciegas, se dice a ciegas porque los científicos no saben qué van a investigar. Ahora, cuando ya se tiene un informe, se tiene el dato que arroja el experticio científico, entonces siempre han concluido lo siguiente, que lo que está allí, según la investigación, entonces es carne del ventrículo izquierdo, ¿no?, del corazón, el tipo de sangre que aparece allí según la coloración, etcétera, etcétera, y los componentes de la sangre, plasma, glóbulos rojos, plaquetas, etcétera, etcétera, ¿no?, el tipo de sangre es AB, todas coinciden, ¿no? Los médicos, los científicos saben, de acuerdo a la investigación de lo que aparece allí, si la persona fue muerta de un balazo o estrangulada o golpeada fuertemente o de simplemente un paro cardíaco, por las realidades que hay allí en ese tejido, ¿no?, como hace un médico cuando examina un cadáver y puede determinar si fue por una embolia, por un ataque al corazón, muerte violenta, con un arma contundente, etcétera, etcétera.
Bien, entonces cuando ya los científicos dan el dato, entonces se lo toma la iglesia y la iglesia es cuando dice definitivamente, según el dato que nos dieron los científicos, ellos no se pueden explicar que eso sea simplemente de una forma, de un pan. Porque todo el informe que dan es como si fuera de un cuerpo humano, del corazón de un cuerpo humano, del corazón de un hombre, no del corazón de un animal, ni siquiera de una mujer. Entonces, cuando la iglesia, ya una vez teniendo todos esos datos de los experticios realizados, es cuando dice, esto es un milagro. Los ateos no dicen nada al respecto. ¿Qué van a decir? Se le pueden ofrecer todas las fuentes, los laboratorios, el background del científico, ¿no? Y no lo van a creer. ¿Qué van a decir? Que eso es que la iglesia compró a los científicos, que eso es un informe falso, que tienen engañados porque no hay poder humano. Ni con la ciencia se les puede demostrar. Ni a los ateos, ni a los protestantes. Los ateos reclaman siempre que la ciencia, que si me lo demuestra científicamente, creo. Eso dicen los ateos pragmáticos. Se les muestra con el dato científico y siguen sin creer. ¿Por qué? Porque viene de la iglesia, así de simple. Ni ateos ni protestantes dicen nada cuando hay un milagro eucarístico, nada. Y cuando dicen, entonces los ateos no creen y los protestantes dicen que eso es cosa del demonio. No hay por dónde. Lo que sí es bien claro es que Cristo está en la Eucaristía, porque cuando Él estaba en la noche de la última cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Él no dijo, esto será mi cuerpo, hagan de cuenta que esto es mi cuerpo, imagínense que esto es mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo. No dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que dijo? Teniendo el pan en sus santas manos, lo bendijo, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Y él estaba ahí. Esto es mi cuerpo. Eso es lo que se llama transubstanciación. Cuando dice, esto es mi cuerpo, un cambio de sustancia. Ese pan que era de trigo, cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo, adquiere toda la sustancia de Cristo Jesús. Eso es lo que llama transubstanciación. Pero como los protestantes no saben Biblia y como no dice la palabra transubstanciación allí, ni la Biblia dice hostia allí, entonces no se debe creer. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo entonces me explica que cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo, entonces hagan esto en memoria mía? ¿Cómo le explico al protestante? Simple, y sale de dificultades, que es que habló simbólicamente. ¿Y usted cómo sabe que habló simbólicamente? Y entonces empiezan las argumentaciones, traer los cabellos para, pero las cosas que no aceptan, no aceptan. No, hermano. No, hermano. Hay un doctor, que es el doctor Castañón, parece que es un doctor boliviano. Él lleva algo así más o menos de unos 20 años que se convirtió a catolicismo. Y este doctor Castañón era un ateo, era un científico, un hombre muy inteligente que hizo sus estudios por allá en Alemania, en Europa, ¿no? Y era un hombre tan versado, tan serio en sus investigaciones, que lo llamaron una vez a que hiciera una investigación, un experticio científico sobre una imagen de un Cristo que emanaba sangre. Hizo la investigación y bueno, entonces usted ya puede comprender por qué se hizo católico. Hermano, confiésese, consuma la Eucaristía, usted está en la iglesia correcta y estamos siendo perseguidos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.